Comenzamos con la oración de la mañana en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus faltas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este quinto domingo del tiempo de Pascua en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Y dice así: Después que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Esta es la palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Amén. el leccionario como que va y viene un poco con los temas, y ahora estamos con un párrafo muy chiquito en el texto bíblico, ¿no? Donde se ha centrado en, bueno, si uno lo lee así solito, como se ha centrado en el tema del amor como característica señal del discipulado. Ahora, claro, estamos leyendo, nos hemos movido desde el final del relato del Evangelio según San Juan hacia atrás, hacia adelante. Estamos en el capítulo 13. Entonces también ver un poco lo que hay alrededor de nuestro texto, porque sí, uno podría con toda posibilidad, claro, meterse a hablar simplemente sobre el amor, la comunidad, lo cual está bien, pero ver un poco qué hay alrededor. ¿Por qué está esto acá? Bueno, está ahí porque está ahí, pero cómo por lo menos trabaja el texto, cómo se construyen las relaciones internas. Estamos en medio de dos situaciones, aquí en el capítulo 13. Por un lado, la primera parte tiene que ver con la traición de Judas. Es decir, si estamos leyendo eso, justito antes, los versículos anteriores, es cuando Judas sale. Y después está la parte que hemos leído y viene el anuncio de las negaciones de Pedro. O sea, esta cuestión de el, entre comillas, mandamiento del amor, que hay que tomarlo un poquito con pinzas puesto de esta manera, porque esto ya viene del tema de la vid verdadera, los pámpanos, y como la consecuencia del permanecer en el amor de Jesús está justamente el tema del amor comunitario. Más atrás, en la lectura del Evangelio según San Juan, aquí reaparece y ubicado entre comillas, podríamos decir, entre dos traiciones, la de Judas y la de Pedro. Claro, ¿qué es lo que ha dicho Pedro si seguimos leyendo? Bueno, cuando Jesús anuncia la muerte, dice, bueno, ¿a dónde vas? Y le dice Pedro, donde yo voy no puedes venir. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti, dice Pedro, si seguimos leyendo. Y Jesús le contesta diciendo, bueno, si lo hacemos en lenguaje más actual, Pedro, que vos decís eso, que me estás por negar antes que cante el gallo. O sea, la situación no es una situación de quien simplemente está en una conversación de la tarde. Está en medio de toda una gran tensión. Judas ha salido en un camino de
traicionar al maestro. Y Pedro, muy suelto, daría mi vida por ti. Jesús dice, vos vas a dar tu vida por mí. Bueno, y en ese contexto de relato es donde aparece justamente nuevamente el tema del amor. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, uno podría hablar así del amor en el aire o podría hablar justamente enfocándose en cómo el texto lo trae. Dos situaciones y en el medio Jesús que dice que esto tiene que ver con la gloria. Tengamos en cuenta que gloria es luz. Muchas veces lo tenemos más vinculado al poder o a cosas así, es decir, muy cuestión relacionada a lo imperial, pero en el texto bíblico, gloria tiene que ver con la luz. Gloria a Dios en las alturas y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor, es decir, todos esos textos bíblicos, ¿no? Es decir, tiene que ver con la luz y tiene que ver también con lo que tiene que ver con presencia de lo sagrado. Entonces, claro, está leyéndose lo que hemos compartido hoy, como hemos retrocedido en el texto, pese a que leemos desde la Pascua, estamos ahora antes de la cruz y leyendo acá. Claro, entonces, como volvemos para atrás, desde la Pascua vamos leyendo hacia atrás. Porque, claro, los domingos de Pascua, estos domingos que celebramos, son, bueno, cómo se vuelve a leer la cruz a la luz de la resurrección. O sea, lo que es el final desde el punto de vista del mundo, del mal, todo lo que quieran cargar ahí con elementos simbólicos, se lee desde la transformación con la intervención de Dios en la historia. O sea, y lo que hace es unir. No es que la resurrección está despegada de lo anterior, sino que le da luz y sentido. Entonces ahora miramos estos textos. La comunidad, y claro, el tema del amor es un tema que hoy en día también se lo ha relegado a lo que tiene que ver con los sentimientos y las vivencias muy individuales. En estos textos tiene que ver con cuestiones comunitarias, es decir, ser los discípulos reconocidos como tales, como discípulos de Cristo, tiene que ver con eso, ese vínculo. No tiene que ver con lo que cada uno siente, sino con la construcción de vínculos. Y para complicar un poco más estos textos que hemos recibido a través de la historia, que los recibimos escritos en griego, eh, nosotros y nosotras manejamos generalmente el término amor como una generalidad. En cambio, en el texto griego, bueno, en griego hay tres palabras que se utilizan cuando se habla de amor. O sea, hay como distinciones que hemos perdido o que hoy en día no las utilizamos, por eso no están. Ágape, eros y filos. Hay tres. Entonces, eros tiene que ver con la cuestión de lo corporal, lo sexual, todo lo que tiene que ver con la atracción entre los seres humanos. Filos tiene que ver con familia, filial. Se usa la palabra, la tenemos, y en lo legal se usa también, ¿no? Está, filiación está, filiación está. Solo que, claro, se nos ha despegado de que es una palabra que tiene que ver con amor. Y agape, que es la palabra que utiliza el texto acá, es aquel vínculo del bienestar de el conjunto, el bienestar de los y las demás, que no pone en primer lugar su propio interés para intentar así un acercamiento. Es una palabra compleja. No está porque en general uno podría decir que las comunidades construyen alrededor de filos, aunque no es por ahí, porque viene de tradiciones muy antiguas, ¿no? La visión de lo filial, la familia, que hoy en día se ha achicado también muchísimo y se reduce a grupos más chicos, en las estructuras más antiguas es mucho más grande, ¿no? Puede ser la tribu completa, la familia. Entonces lo filial tiene que ver también con lo tribal, lo que hace que la gente se aglutine en eso que comparte
Mucho lo vemos en las propias congregaciones tradicionales, especialmente de grupos inmigrantes, ¿no? Aquellos que eligieron, o muchos tuvieron que hacerlo de manera forzada, entre refugiados, inmigrantes, tuvieron que dejar sus tierras, sus idiomas, sus familias, se reencuentran en un nuevo lugar y hay un fuerte vínculo que uno podría decir está ahí en eso de lo filial, que no necesariamente es una cuestión de una relación de parentesco directa, pero hay ese parentesco que agrupa a través del idioma, las costumbres, las comidas, ¿no? Uno puede mirar un poco las congregaciones viejas de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, llamadas étnicas, ¿no? ¿Qué se come? Porque, claro, en aquella se come chucrut, en aquella se come los sándwiches abiertos, en aquella otra, los postres es el citron fromage y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se come? Porque eso hace a toda esa cuestión de eh, relaciones filiales que son más abarcativas que las que a lo mejor tenemos en nuestra mente y que están presentes. Bueno, claro, eso también en la cuestión histórica y en los desarrollos propios de nuestro caminar, también se va diluyendo porque esas propias comunidades se van haciendo parte de espacios más grandes. Y entonces está el problema de, bueno, ¿quién come chucrut hoy en día? A mí me gusta, así que cuando hacen me guardan, sí, sí, hay varios acá. O sea, uno con mucho gusto asume. Pero cuando Jesús habla de la comunidad de fe, el comunidad de fe como discipulado va un paso más allá. Utiliza la palabra agape, el texto. Jesús no hablaba griego, pero bueno, de alguna forma el texto griego recupera esta idea donde el amor ya no tiene, porque aún lo filial, que es muy bueno, digamos también, pero tiene esta cuestión de, bueno, hay un interés, pertenecer. Eh, a veces nuestras comunidades no se han sostenido tanto por entre comillas, gran amor que las personas se tenían, sino la necesidad de pertenecer. Uno puede mirar algunas de las revistas viejas de la Iglesia, La Luz y Verdad de los 50, 60. En una hay un... ¿Cómo se llama? Una nota, las notas editoriales, así, o las introducciones. Hay una que uno puede que está muy bien, porque finalmente dice en una de esas, puede buscarles la cita después, haciendo un resumen muy a la mirada de las ideas y no tal como está, literal, pero más o menos dice, bueno, aunque no nos aguantemos, ¿qué va a ser? Tenemos que estar acá. Bueno, los filiales tienen un poco de eso, es lo que hay. Aunque no nos aguantamos, pero no nos queda otra. ¿Dónde vamos a ir? Bueno, no, lo agápico, el agape, que fue lo que se trajo aquí inmediatamente en la mesa, fue la primera que entró, es superador de esto. Y tiene que ver con el bienestar común. Ahora, ese bienestar común aparece como un indicador para quien mira, entre comillas, a la comunidad desde afuera. Es decir, justamente esta búsqueda del bien común de manera desinteresada, donde Lutero lo lleva a una cosa bastante extrema que hoy en día en nuestra mirada más individual o por no decir individualista, nos resulta un poco raro. Pero bueno, tiene su lógica en la mirada ahí en el final del medioevo, cuando habla del tema del prójimo, dice, bueno, que y esta es la parte más difícil para nosotros y nosotras hoy en día. Dice, bueno, en lo personal uno debe sufrir todo, pero no debe permitir que se lo haga sufrir al prójimo. Claro, ¿cuál es la idea detrás de eso? Bueno, si todo el mundo hace eso, toda la comunidad se cuida entre sí. Es decir, yo no pongo mi agenda en primer lugar, pongo la necesidad del otro y de la otra en primer lugar. Y bueno, y si el otro y la otra hace lo mismo, la comunidad se sostiene. El otro día hablamos un poco de eso. Bueno, ¿para qué habiendo la cuestión de cómo es la ética? Claro, si yo pongo en primer lugar
el bien común también me beneficia a mí. Y entonces eso sostiene una comunidad. Lo que en modelos más antiguos podría estar en la cuestión tribal, digamos, filos, tomar el otro modelo, o las propias comunidades. Uno ha ido aprendiendo cosas por el camino en distintos momentos y eh, conversando con algunas personas de la comunidad de la congregación en Hurlingham, de la comunidad letona de la iglesia. Bueno, en esos momentos donde uno a veces conversa, que es después de los sepelios, eh, una de las personas que a veces está conectada aquí, me contaba un poco cómo en la época que llegaron, él, entonces, bueno, sí, creo que el pastor García Izquierdo siempre fue viejo. El viejo pastor García Izquierdo había gestionado conseguir las tierras de lo que hoy es la calle Letonia, en San Miguel, donde esa comunidad pudo construir sus casas, consiguiendo también créditos vía las estructuras del Estado que no estaban, esos créditos no estaban para, entre comillas, extranjeros. Pero el pastor García Izquierdo coloca ahí a la iglesia como garante para el bien común. Y hoy es la calle, que era ya lejos, ¿eh? Porque decían, no, era ya cuando todo eso era tierra y era ya lejos. Hoy está ahí nomás del centro de San Miguel, uno va y dice, bueno, pero miren que... Y uno hoy dice, pero qué bien ubicado que está esto. Bueno, no era así. Pero hubo esta cuestión que está, ahí está, entre lo filial y lo agápico, porque tiene esa otra vuelta más. No era suficiente, claro, no era suficiente verse en la iglesia. Es decir, ¿qué pasa con la vida de la gente? Bueno, ya me dice que transformar en un gueto, bueno, un poco de eso. Y si uno va mirando, va encontrando eso en muchos lados. Bueno, la propia congregación local. Eh, ¿Quién era? Señor Pirk, que esperaba a la gente que llegaba en los barcos. Y, y otros y otras que uno puede ir encontrando en la propia historia local de que esperaban a los que llegaban para ayudarles a ubicarse. Es decir, no era simplemente, bueno, venga al culto, escuche la prédica, pase un buen, lindo momento, bueno, no siempre, pero uno intenta, tome la Santa Cena y está, sino que la Santa Cena, el culto se convertía también en esto del cuidado. Algo que la iglesia, bueno, tal vez por los cambios, pero eh, a veces uno piensa que lo ha perdido. Es decir, que en realidad se convierte en lo contrario. Pero bueno, eh, en eso Dios sigue actuando, porque ¿dónde se ve la verdadera comunidad? En justamente hacer aquello que hace Jesús, que es lo que queda entre medio. Y con los personajes complejos, ¿no? Porque, bueno, justo nuestro texto hoy está ubicado entre dos historias, la traición de Judas y el anuncio de la de Pedro. La de Pedro tiene una conversión, es decir, Pedro negará a Jesús, pero bueno, el Evangelio según San Juan va a dedicar luego, por el Evangelio termina Trácate en el 20, un apéndice, el capítulo 21, que está especialmente dedicado ahí entre las cosas que está, Pedro tiene un lugar, que es la conversión. Bueno, el apacentar las ovejas, que es trabajar por el bien común de la comunidad, es lo que será un poco este camino de la conversión. Entonces, la conversión no aparece en el final del Evangelio, según San Juan, como una cuestión de temas internos del alma y todo, sino que tiene que ver con algo bien concreto, ¿no? 3 veces Jesús dice, apacienta mis ovejas. Y el apacentar las ovejas es justamente cuidar el bien común. Judas, bueno, no irá por el mismo camino. Judas después, bueno, termina, según los relatos bíblicos, ahorcado. Un poco más desagradable, pero bueno. Es decir, como que de pronto, bueno, los caminos que esto sigue son variados, pero la posibilidad
y digamos, la apertura de la conversión en el 21 aparece. Pedro, entre comillas, converso, ha vuelto a ser pescador, ahora Jesús le dice, apacienta las ovejas. Y en medio de eso, una comunidad donde justamente la indicación de la presencia de Jesús es esa cuestión de ese amor ágape que tiene que ver con el bienestar común desinteresado, que es señal ante otros y ante otras. En este quinto domingo del tiempo de Pascua, que este indicador que Jesús nos brinda pueda ser parte de lo que compartimos y vivimos a partir justamente de la revelación de Dios en su absoluta gracia, en dar su vida por nuestro bienestar como seres humanos, en lo amplio, que pueda también ser parte de las señales en medio de nuestras comunidades. Amén. Hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso